Dios le agrada más que lo obedezca y no que se sacrifique. El prestar atención más que la multitud de palabras. Por cuanto desobedeciste, vendrá el crujir de dientes. Oh, crujir de dientes. Por cuanto desobedeciste, vendrá el crujir de dientes. Oh, crujir de dientes. Por cuanto desobedeciste, vendrá el crujir de dientes. A Dios le agrada más que lo obedezca y no que se sacrifique. Prestar atención más que la multitud de palabras y no que se sacrifique. Por cuanto desobedeciste, vendrá el crujir de dientes. Oh, crujir de dientes. Por desobedecer a mi Señor. Oh, crujir de dientes. Oh, crujir de dientes. Oh, crujir de dientes. Ay, 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 ay. Señor, perdóname, vendrá el crujir de dientes. Oh, crujir de dientes. Por desobedecer a mi Señor. Oh, 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 oh. A Dios le agrada más que lo obedezca y no que se sacrifique. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿cómo están? Esperemos que estén bien de salud, que Dios las esté y los esté bendiciendo y que ustedes estén cuidando, por favor, con este virus, con este bicho que nos acecha. Hay que tomar precauciones, no hay que confiarnos, hay que ponernos la máscara, hay que lavarnos las manos cada que vayamos a algún lado o regresemos. Y estamos aquí con ustedes nuevamente para traerles el mensaje de hoy. El mensaje para hoy, domingo 13 de septiembre del 2020, viene del pasaje que se encuentra en Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. ¿Cómo ajusta usted cuentas con la persona a quien usted le ha prestado dinero o algún otro objeto de valor? En muchos casos me imagino que la gran mayoría de nosotros somos quienes hemos pedido prestado y no que le hayamos prestado a alguien. Si usted ha prestado dinero o algún otro objeto de valor, felicidades, porque usted se encuentra en el lado económicamente favorecido. En este pasaje de hoy, Jesús contesta una pregunta muy atinada, hecha por el discípulo llamado Pedro, y Jesús toma esta oportunidad para hacernos saber
qué es lo que se espera de cada uno de nosotros, de nosotras, dentro del reino de los cielos, especialmente cuando nos toque llegar a pasar lista en aquella hora final. ¿Qué quiere decir para usted ajustar cuentas? Me imagino que dependiendo del contexto de cada una, de cada uno, del contexto de su cultura, de sus tradiciones, pues cada quien va a tener un poquito de diferente entendimiento acerca de la pregunta y su respuesta, lo cual es muy, muy entendible. Para Jesús fue muy fácil explicarle a sus discípulos acerca de las expectativas divinas en lo que corresponde el perdonar a alguien. Para perdonar en el sentido completo del perdón verdadero. Dice Jesús en el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. El 24, y al comenzar a ajustar cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. El 25, no teniendo él con qué pagar, su señor mandó que fuera vendido él, su mujer, sus hijos, sus hijas y todo lo que tenía y que se le pagase la deuda. El 26, entonces aquel siervo se postró ante él diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El 27, el señor de aquel siervo, movido a compasión, le soltó y le perdonó la deuda. Fíjese usted nada más cómo está la cosa. La persona que debía, el deudor, no debía cualquier cosa de dinero, sino que debía una cantidad exagerada de dinero, muy difícil de comprender porque la suma de dinero era equivalente a mucho más que millones. Es como si hoy en día alguien nos dijera, me debes el equivalente a $1,000,000. Y, por supuesto, aquí estoy usando el término equivalente porque muchas de nuestras monedas nacionales, dependiendo del tipo de cambio, pues nos parecería o muy poco o muchísimo dinero. En el caso que plantea Jesús, es muchísimo dinero el que el siervo le debía al rey. Si a mí, por ejemplo, me dicen que debo $1,000,000, luego me voy a poner pálido de preocupación porque la pregunta mental sería, ¿de dónde saco tanto dinero para pagar de regreso? ¿De dónde? El siervo se pone listo para abogar por sí mismo y le dice al rey, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El versículo 27 que ya leímos dice, el señor de aquel siervo, movido a compasión, le soltó y le perdonó la deuda. En este pequeño intercambio entre ambas personas, al rey casi inmediatamente lo mueve la compasión y soltó al siervo perdonándole la deuda. ¡Qué felicidad sería si así fuera para cada uno de nosotras, de nosotros, ¿verdad? Que la persona a quien le debemos nos diga que nos perdona la deuda. ¡Qué alivio! Ya no le temblarían las piernas a uno y le regresaría el color a uno. En este pasaje el deudor se ha de haber puesto bien feliz de que su rey le perdonó tan grande deuda. Tan fácil fue como decirle, te perdono tu deuda. Sin embargo, ¿cómo es la vida y cómo a veces ni nosotros mismos nos damos buen consejo? Algo invisible nos ciega nuestros sentidos para pensar y actuar bien con justicia y con amor. Tenemos el caso de este mismo siervo y que al salir del castillo del rey se encontró con uno de sus consiervos, quien le debía escasos 100 denarios, que serían equivalentes a unos $6,500. Y ni tardo ni perezoso lo agarró y le ahogaba diciéndole, págame lo que me debes. ¿Cuántas veces nos ha tocado que hasta la puerta de nuestra casa llegan los cobradores, las cobradoras y con golpes fuertes, bien fuertes demandan que salgamos para ajustar cuentas
y que se les pague lo que se les debe. Momentos muy difíciles en la vida de cualquier ser humano, ¿verdad? Porque de seguro que si tuviéramos el dinero para pagar de regreso, por supuesto que ya lo hubiésemos hecho, para no caer en esos dramas tan penosos y tan humillantes como el de encarar al cobrador. Regresando al pasaje bíblico para hoy, el consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el siervo malvado no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Qué malo, ¿verdad? Aquí tenemos a una persona, el siervo, a quien recién le han perdonado una deuda de dinero estratosférica, una cantidad de dinero tan enorme que la verdad era casi imposible de pagar tanto dinero de regreso. Y este siervo se comporta como todo un voluble al exigir que le paguen de regreso 100 denarios. 100 denarios es una ínfima cantidad comparada con los 10,000 denarios que él debía. El consiervo se postra y ruega, pero el siervo malo lo echa a la cárcel, lo cual es un tanto ridículo, porque estando uno en la cárcel, ¿cómo es que uno va a poder trabajar y producir para juntar dinero y pagar deudas estando encarcelado? Afortunadamente hubieron otras personas alrededor quienes sirvieron de testigos a esta injusticia y fueron a decirle al rey lo que el siervo ingrato había hecho. El rey manda llamar de nuevo al siervo ingrato y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda de dinero te perdoné porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu consiervo como yo tuve compasión de ti? El rey recrimina al siervo diciéndole: apenas hace rato tú me suplicaste y yo te perdoné tu deuda. ¿Cómo es que a ti te suplican y en vez de perdonar, castigas a tu deudor? ¿Por qué? Aquí el rey utiliza una palabra que le gustaba mucho a Jesús y que Jesús desea que esa palabra se vuelva una parte activa de nuestro ser y de nuestro actuar. El versículo 33 dice: ¿no debías tú también haberte compadecido de tu consiervo como yo tuve compasión de ti? ¿Qué te pasa o qué te pasó? Yo tuve compasión de ti. ¿Por qué no tuviste compasión de tu consiervo?, le preguntó. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Eres un siervo malvado. ¿Cómo es que suplicas perdón por un lado para ti mismo y casi inmediatamente después de ser personado, tú sales afuera y no muestras nada de compasión para tu consiervo? Vale la pena hacernos esta pregunta: ¿por qué buscamos compasión y perdón para nuestra persona, pero cuando se trata de tener compasión por alguien más, un vecino, una persona de la familia, un compañero, una compañera de trabajo, nos mostramos duros de corazón, infranqueables, sin ninguna muestra de compasión por el prójimo? ¿Acaso será porque nos volvemos egoístas? Cada quien aquí tiene su propia respuesta a esta pregunta, a esta conjetura. En algo sí estamos bien claros, por lo menos eso espera Jesús, y que es algo que espera de ustedes. Se estarán preguntando: ¿qué será? Pues nada más y nada menos, como dice aquel dicho y dice muy bien: sobre advertencia no hay engaño. Sobre advertencia no hay engaño. Este pasaje de sobra nos está advirtiendo, este pasaje nos está haciendo saber que las enseñanzas de Jesús enmarcan el asunto del perdón desde lo más sencillo hasta lo más profundo. Jesús quiere que aprendamos a perdonar de todo corazón y no nada más de dientes para afuera.
Jesús quiere que nuestra ocupación en esta vida sea la de establecer relaciones en donde la confianza es mutua, relaciones en donde la transparencia de palabra y obra se manifiestan con toda claridad. ¿Qué se requiere para que uno pueda verdaderamente perdonar al deudor, perdonar a esa persona que nos debe algo, a quien le prestamos algo de valor? Y la pregunta vale porque hemos visto a lo largo de nuestra vida que muchas personas se preocupan más y ponen todo su afán en mantener sus riquezas materiales. Para donde quiera que volteemos, nos damos cuenta que esa es la ruta de la riqueza material, que es la más llamativa, es la más atractiva, porque nos hacemos a la falsa idea de que la riqueza material nos va a dar seguridad y que entre más tengamos, más seguras y más seguros nos vamos a sentir de nosotras y nosotros mismos. Pero qué chasco nos llevamos, qué chasco nos vamos a llevar, porque Jesús no quiere que así seamos. Acuérdense, Jesús le dice, por ejemplo, al joven rico que vino a consultarlo, y le dice Jesús: ve y vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Eso está en Mateo 19, versículo 21. Si quieres ser perfecto, véndelo y ven y sígueme. ¿Qué tenemos que hacer para perdonar al deudor verdaderamente? Ahí está la pregunta. Entonces, para la respuesta podríamos empezar por la fe. O sea, tener una fe tan tremenda que sea esa la que nos guíe, que la fe sea la que nos lleve por senderos de rectitud, por senderos en donde la compasión se manifiesta sin que sea forzada. El mensaje de Jesús para nosotras y nosotros es que para Dios no hay imposibles. Dios perdona todo aquello que humanamente parecería imposible. Dios quiere que nos enfoquemos a tratarnos con compasión. En Mateo 14:14 hay un versículo de Jesús que saliendo, Jesús dice: vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. En Mateo 15:32 Jesús le dice a sus discípulos: oigan, tengo preocupación, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que hemos andado por acá y han de tener mucha hambre. La compasión hacia nuestro prójimo será aquel tipo de compasión que es fluida, que fluye como agua de las más cristalinas que podemos concebir. Que la compasión oriente nuestra brújula espiritual, en donde no nos preocupemos por acumular riquezas materiales, sino más bien que nuestra riqueza espiritual se fortalezca con cada buen pensamiento y con cada buena acción de misericordia para con el prójimo. Permitamos que nuestra fe obre con justicia para bien del reino de los cielos, para nuestro bien y para bien del prójimo. Que nuestro perdón hacia el prójimo surja como ríos de agua viva desde lo más limpio, desde lo más profundo de nuestro corazón, para que podamos con toda fe y con toda firmeza decirle a la persona: ve en paz, te perdono tu deuda está perdonada. Obrando con el amor de Dios, nunca habrá necesidad de ajustar cuentas. Ese momento no llegará, porque desde el momento en que uno le preste dinero a alguien, lo va a hacer con amor, con comprensión y con compasión. Que Dios le ayude para que eso se lleve a cabo en su vida. Amén.